¿Qué tal, chicos? Pues bienvenidos a este nuevo video en el que pretendo hablarles más sobre el tema de las cámaras. Y es un tema que a muchos de ustedes les interesa porque me han preguntado qué recomiendo yo para encontrar un buen ángulo y cómo configurarlas. Bueno, hay muchas maneras de configurar una cámara. Básicamente tenemos las mismas opciones que tenemos en una cámara real. Entonces, configurar una cámara no es sencillo si no tienes como cierta noción de una cámara profesional. Pero bueno, les voy a dar los parámetros, o bueno, más bien les quiero explicar los parámetros que son los que sí nos van a interesar usar en el programa. Como pueden ver en la escena tengo un montón de cámaras y eso es porque yo prefiero tener muchas cámaras a mover una cámara en muchos ángulos. ¿Y eso por qué? Porque si yo cambio a vista en perspectiva, como en este caso, yo puedo moverme libremente, pero yo cambio una vista en cámara y me puedo mover libremente, pero ese ángulo o esa vista que mi cámara está viendo ya lo perdí. Entonces prefiero trabajar muchas cámaras y cada una tenerla bien configurada a trabajar una sola y tener que estarla configurando a cada rato por la iluminación o por X cosa. En este caso tengo esta imagen que es de mis favoritas del proyecto y bueno, voy a empezar un poquito de la composición. Si buscan en internet hay muchas maneras de componer una fotografía. Tenemos la regla de los tercios, una composición incluso Fibonacci cuando estamos fotografiando texturas o elementos repetitivos, ¿no? Como ritmo, etcétera, o incluso la proporción áurea. Madre mía, hay muchísimas formas de componer una fotografía, entonces ustedes busquen la que mejor se adapte a su proyecto. En este caso yo estoy buscando una composición más equilibrada en ese aspecto porque tengo una doble altura y tengo una altura de un nivel, pero quiero que tengan el mismo protagonismo, por así decirlo, pero que llame la atención esta parte de acá, que es la parte de la izquierda. En este caso, bueno, puedo buscar muchas maneras de componer. Por ejemplo, en este caso puse la escalera, la que quiero resaltar, en la parte, en un tercio de la imagen. Estoy usando la composición de tercios. Si dividimos la imagen en tres cuadrantes, supongamos que tengo uno aquí y otro acá, la escalera quedaría en el primero, ¿no? Y aquí habría un cruce de dos cuadrantes más. Y horizontalmente, si saltamos dos líneas en cada tercio, vamos a tener una aquí que va a pasar por la escalera tal cual y una aquí que empieza donde se empieza a fugar esta mesa de trabajo, y si yo paso mi tercio por aquí voy a tener esta escena de acá que va a compensar esta escena de acá. Es una imagen relativamente compensada, pero que sí tiene como su maña de querer resaltar cierto elemento como este de acá. Ok, ahora vamos a pasar a las configuraciones de la cámara, que es una de las cosas más importantes. En este caso voy a irme a Modify Physical Camera y a estas opciones de aquí, estos varios paneles que tenemos para poder modificar la cámara. Yo no voy a entrar en todos, de hecho voy a usar muy pocos, pero son muy importantes y nos pueden ayudar a tener una muy buena imagen. En básico voy a tener estas opciones que yo no las voy a modificar. En Target nos va a decir dónde va a estar el target y ese lo vamos a definir cuando creamos la Physical Camera, dónde quieres que enfoque la cámara, o bueno, que apunte la cámara más bien. Pero estos sí los vamos a modificar, que es donde dice Physical Camera. En Film Sensor no voy a modificar nada, lo voy a dejar tal cual como viene predeterminado porque realmente no me afecta en nada. Ok, y bueno, si no tengo conocimientos en fotografía no es realmente relevante en este tipo de tomas. Donde sí voy a modificar es aquí en Lens. El Focal Length o distancia focal es súper importante porque es la distancia focal que tiene el lente con el sensor de la cámara, o más o menos algo así para muy resumido. Pero lo que nos interesa es que mientras más cerca esté el sensor de la cámara, bueno, vamos a poder tener cierta deformación del plano. Por ejemplo, yo aquí lo tengo a 14 milímetros, probablemente tú lo tengas a 30 y tantos o 50 milímetros, no recuerdo cuál sea el valor predeterminado, pero bueno, tú lo puedes modificar. En caso de que sea 35, bueno, vamos a ver qué pasa con 35. Eso sería lo que vería con una distancia focal de 35 milímetros. Pero si yo lo bajo a 14 milímetros, que es donde estaba, abarco muchísimo más de la escena, y eso me interesa muchísimo porque quiero dar a entender que es un espacio amplio, con una muy buena altura y con muy buena iluminación, y eso me va a ayudar también a dar esa sensación de cómo se esparce la iluminación y de que no es un lugar cerrado. Ok, cerrado en cuestión de iluminación. Pero a la hora de modificar este valor hay que tener muchísimo cuidado porque si yo abuso de este valor voy a tener problemas de visualización, y no es que sea un problema tal cual, pero realmente tú nunca en la vida real vas a ver algo de esta manera, con esta fuga de elementos, donde más bien es muy notorio es en esta parte, ¿no? Esta fuga de elementos es realmente muy real, y si yo mando un render de esto voy a tener algo fatal. Como pueden ver, los elementos se han distorsionado de una manera que la verdad pues, yo no quiero eso. Entonces hay que cuidar mucho este valor
usarlo sí, pero no abusar de él. Yo en este caso voy a seguir usando el valor de 14 milímetros para no meterme en tantos problemas o en tantos conflictos. Ya hablando sobre ese valor de distancia focal o focal length, voy a pasar a esta cámara. Esta cámara es muy importante porque es un espacio abierto del proyecto, igual con una doble altura, pero también es importante resaltar la espacialidad. Entonces en este caso usé un 12 milímetros, pero como pueden ver, estos 12 milímetros no afectan o relativamente no se ve afectada la geometría de los volúmenes, así que bueno, puedo usar un valor menor que me ayuda muchísimo a enmarcar bastante mejor la imagen. Los demás parámetros que tenemos aquí no afectan tanto, así que no los voy a modificar ni me voy a meter en esto, solo tengan todo activado como lo tengo yo. Y bueno, de ahí me voy a pasar a exposure, que es el siguiente valor más importante. Y quiero primero, antes que nada, renderizar un ejemplo. Ok, esta no la rendericé completa porque bueno, me estaba tomando muchísimo tiempo y hay muchas geometrías y ya está todo bien configurado, entonces obviamente sí va a tardar mucho tiempo, pero bueno, quiero que vean cómo la iluminación es excesiva. Con esto poco que renderizo podemos notar que tenemos zonas quemadísimas, como esta desde aquí arriba, este del centro, esta luminaria, perdón, o sea, ya hay zonas que están en blanco completamente y lo que menos queremos es eso. Entonces tendremos que compensar con iluminación externa de la cámara, pero también tenemos la opción de compensar directamente en la cámara. ¿A qué me refiero? Yo aquí en la cámara voy a compensar la iluminación, pero será una compensación completa, una compensación que si yo quiero oscurecer estas zonas, también me las va a oscurecer en donde ya son zonas oscuras. Y pues a veces no queremos eso, ¿no? Queremos simplemente que haya ciertas zonas que estén compensadas. Y eso bueno, lo veremos más adelante, pero por ahora solo voy a compensar una imagen en general con la cámara. Y bueno, ya vimos cómo funciona con esta imagen, con este valor de 10 en ganancia de exposición. Bueno, voy a clonar la imagen para tener un referente y ahora voy a subir el valor de exposición. Subirlo quiere decir que voy a bajar la entrada de luz a lo que es la cámara. Por ejemplo, voy a usar un valor de 15. Ahora veamos el ejemplo con el valor de 15. Este es el de valor de 10. Y bueno, en este ejemplo ya podemos ver cómo bajó considerablemente los niveles de luz que entraban por ciertas partes. Lo único que nos queda son las luminarias que están encendidas y bueno, se ve bastante bien, pero obviamente está muy poco iluminado, entonces hay que equilibrar un poco más y para eso tal vez voy a usar un valor de 13.5. Vamos a ver la imagen que nos genere ahora. Y bueno, en esta imagen ya podemos ver cómo está completamente compensada la iluminación. Bien, sí es cierto que está un poco oscura, pero bueno, esto se puede manipular tanto en programas de postproducción y obviamente dentro de la escena en 3D, pero eso lo veremos un poquito más adelante, cómo generar iluminación que nos ayuda a compensar la iluminación externa con la iluminación interna. Y bueno, con esto concluyo el video, nada más para darles unas recomendaciones rápidas. El milimetraje bajo, úsenlo para dar esta sensación de amplitud a los espacios, o si son espacios pequeños como puede ser un baño, usen milimetrajes altos para que bueno, el detalle sea mucho mayor y se vea mucho más encuadrado y la deformación de los elementos no sea tan notoria. Como pueden ver aquí en este último ejemplo podemos ver cómo se ve mientras yo voy subiendo o bajando el milimetraje. Ok, en este caso yo lo estoy trabajando en 10. La iluminación es lo mismo, es muy diferente una iluminación externa que una interna, entonces ustedes cuiden qué es lo que quieren lograr. Así que bueno, eso sería todo, espero les haya servido, busquen ángulos interesantes, busquen formas de componer una imagen, eso les va a ayudar muchísimo a sacar renders de mucha calidad visual, así que bueno, esa sería mi recomendación, nos vemos.